Hola Claudio, muchísimas gracias por tenerte acá con nosotros. Realmente es un placer para toda la Liga de la Ciencia poder conversar de estos temas. Y empecemos por el principio. ¿De qué se trata esto de conservar 30 por 30? Existe una iniciativa a nivel mundial para que se firme un gran acuerdo entre todos los países para que de acá al 2030 se pueda proteger de mínima el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta. ¿Por qué digo de mínima? Porque esta medida surge de la crisis ambiental y lo que se pretende es desacelerar la tasa de extinción, que es la más alta en la historia de la vida sobre la Tierra. O sea que no estamos apostando a interrumpir, sino a desacelerar, a frenar. Por eso hay otros investigadores que postulan que en realidad más que un 30% debería ser un 50%. ¿No? Así que es una medida conservadora, además de conservacionista, porque está respaldada por mucha evidencia científica, o sea, no es un número elegido al azar, pero es el que llevó al mayor consenso. Ahora nos contás un poco cómo se llevó ese número, pero antes de eso, ¿qué quiere decir que un área es protegida? Un área protegida es un espacio definido geográficamente, delimitado, reconocido, que tiene instrumentos legales para asegurar su conservación a largo plazo. No solamente para sostener los bienes y servicios que brinda la naturaleza a través de sus ecosistemas silvestres, sino también para conservar los valores culturales que se contienen en esos paisajes. ¿Eso querría decir, por ejemplo, que en esas áreas protegidas no se podría cultivar? No, porque hay distintas categorías de protección o de áreas protegidas. Hay categorías duras, que le llamamos, que son restrictivas, donde no se puede hacer más que investigaciones científicas, y hay otras muy blandas, donde se puede hacer agricultura, ganadería. Ustedes conocen seguramente más de un parque nacional donde la gente puede ir a recorrerlos, y hay pasarelas, senderos, hay hoteles, hay lugares donde poder brindar servicios. Es decir que, es más, hay pobladores en muchos de esos parques donde practican agricultura o ganadería, por supuesto, de manera amigable con el paisaje. O sea, acá el desafío está en pensar dos cosas, diría yo, que el área protegida tiene que cumplir con su función, que es asegurar esa provisión de bienes que nos brinda la naturaleza y sobre todo los servicios. A ver, esto exige una aclaración, que cuando hablamos de bienes y servicios, los bienes son tangibles, son recursos, maderas, cueros, suelos fértiles. Los servicios son más problemáticos para visualizar, porque son invisibles, son silenciosos, cotidianos. La producción de oxígeno, el aire que respiramos, la purificación del oxígeno, el mantenimiento de la estabilidad climática, asegurar la producción de fauna. O sea, ¿quién produce las merluzas que pesca la Argentina? Bueno, es un servicio que brinda el mar argentino. Y eso normalmente no llega en una factura asociada o al kilo de merluza, o una vez por mes nos tiran por abajo de la puerta en un sobre los servicios que brindan los ecosistemas silvestres. Sin embargo, fueron evaluados económicamente. El panel de IPBES, que nuclea a los expertos en biodiversidad a nivel mundial, los llegó a evaluar para cada continente, y en el caso americano representa más de 24 trillones de dólares, es decir, el equivalente a todo el PBI de América. O sea que si tuviéramos que pagar estos servicios serían carísimos, pero además sabemos algo mucho más importante, que reemplazarlos es casi imposible. ¿Y quiénes adhirieron a este proyecto de conservar 30% Hay en este momento más de 100 países han manifestado ya su vocación para firmar el acuerdo. O sea, oficialmente. Sí, porque viene trabajando en esa dirección. Aunque no sea percibido siempre así, no, pensemos que en 1903, cuando Francisco Pascasio Moreno dona las tierras para crear un parque nacional, el primero de la Argentina, Nahuel Huapi, en aquel momento se llamaba Parque Nacional del Sur. Moreno no lo llegó a haber creado igual, ¿no? Pero en 1903 teníamos un parque nacional. Hoy tenemos medio centenar y en total 500 áreas protegidas que suman 40 millones de hectáreas y que representan casi el 15% de la superficie terrestre del país. Es decir que no hemos hecho todo mal, le hemos pegado una paliza a la naturaleza argentina, pero también hemos articulado medidas que no son pocas ni despreciables. Y también hay áreas protegidas marinas, ¿no? Hay de todo, hay áreas protegidas nacionales, provinciales, municipales, privadas y también terrestres y marinas. Sí, la gran novedad de los últimos años, como vos decís, es que la Argentina se ha lanzado al mar
a proteger espacios que vienen siendo depredados de una manera atroz. O sea, esto, una vez vuelvo a la inquietud de Andrés, nosotros no estamos apostando a paralizar la economía. No, al contrario, el verdadero desarrollo exige conservar los recursos que le dan de comer a la gente. O sea que esta medida no tiene que ver solamente con proteger especies endémicas o especies amenazadas, sino protegernos a nosotros. Claro, ¿no? Quizás hay una falsa dicotomía entre el desarrollo sostenible y la protección del ambiente, ¿o hay tensiones que sí existen en la realidad? Yo pienso que hay un solo modelo de desarrollo, que es aquel que respeta la capacidad de los recursos para brindar sus beneficios. Cualquier otro modelo no es sostenible, y entonces no es desarrollo, sino sostenible. Desarrollo significa progresar, pero uno no puede hacerlo hipotecando la nación, hipotecando la calidad de sus aguas, de sus suelos, su estabilidad climática. Ahora, efectivamente hay tensiones, porque hacer las cosas bien implica, puede tener otros costos, y además computar externalidades. La Argentina tiene una larga tradición de no computar las externalidades. O sea, cuando uno piensa que cuánto sale producir cualquier cultivo, dice, ¿y han computado el agua? Claro. ¿Han computado la fertilidad del suelo? Claro. Porque lo que entra en la ecuación normalmente es solamente los costos operativos del productor. Claro. O sea, nosotros creemos que hay que producir, pero hay que producir bien, ¿no? Me quedo en el tintero la pregunta de cómo se llegó al 30%, pero me di cuenta, te iba a hacer esa pregunta, pero me di cuenta que hay una pregunta anterior, que es la de ¿cuál es la totalidad de área protegida en este momento en el planeta? Porque me imagino que tiene en cuenta ese número también, esa diferencia entre cuánto hay protegido y cuánto queremos proteger y el tiempo que tenemos para hacerlo. Pasó algo interesante porque el primer parque nacional del mundo fue Yellowstone en Estados Unidos en 1879. Es decir, que desde 1879 ahora tenemos 250.000 áreas protegidas. Tampoco se hizo todo mal. Y el conjunto de todas esas áreas representa aproximadamente el 15%, que es la media, el promedio argentino. O sea que estamos en sintonía. 15%. Yo pensé que era mucho menos. O sea que 30% no es algo estratosférico. Bueno, pero es el doble. Bueno, es el doble. Y 2030 además, está acá cerca. Sí. Además hay que plantearse otra cosa, que es, suponiendo que tengo la esperanza que vamos a llegar a ese 30% porque el mundo viene en esa dirección. Pero si aún llegando a ese 30%, tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer con el 70% restante. Claro, tampoco es cuestión de detonarlo y andar sacando todos los recursos y extinguir todos esos ecosistemas y los otros que queden pristinos e intactos. Exacto. No sé si eso... Así que es ahí donde... Aparte las sequías van a afectar también a estas áreas que vamos a proteger, los incendios, no es tan sencillo de proteger. El cambio climático nos ha puesto en jaque y nos ha demostrado su nivel de violencia, entonces eso exige también que... Sábato decía que la desdicha es educadora, entonces yo espero que la desdicha de ver estos tiempos de crisis nos permitan reaccionar y generar nuevas formas productivas o ajustar las que ya tenemos, porque pensemos que la Argentina también, un país netamente agropecuario, vino haciendo malas prácticas, pero ojo, innovó con la siembra directa, algo que era impensable 40 años atrás. ¿Qué es la siembra directa? ¿Qué es la siembra directa? Claro, es la siembra que no apuesta a arar o roturar el suelo, sino a cultivar, haciéndole la menor intervención posible a ese daño. Ahora, lo que tenemos que lograr es bajar los niveles de consumo o de uso de agroquímicos, que la Argentina tiene una de las tasas más altas del mundo. Entonces, y también promover la agroproducción, la producción ecológica, es decir, hay muchos frentes para los cuales se puede trabajar complementariamente el de las áreas protegidas. Y después pensar que las tierras silvestres son productivas. Muchos economistas o políticos a veces mencionan, no, bueno, pero son tierras, ustedes quieren proteger eso y es tierra improductiva. No. O sea, pregúntenle a la gente de Iguazú si el Parque Nacional de Iguazú es improductivo. O vayan a Bariloche y pregunten si Nahuel Huapi es improductivo. O sea, hay parques que motorizan una economía, en algunos casos a través del turismo. Pero en el caso marino, que vos, María Eugenia, mencionaste, una deuda a saldar importante es proteger las áreas de desove de los grandes proveedores de recursos pesqueros. Es ahí donde nosotros tenemos que asegurarnos proteger el capital para poder retirar los intereses de ese capital. O sea, no estamos diciendo que no hay que pescar. Hay que pescar bien y hay temporadas, épocas y lugares que hay que proteger.
Vos sos naturalista, museólogo, o sea, ¿cómo podemos comunicar estos temas y cómo podemos establecer un lazo más profundo entre las personas y la naturaleza y poder imaginar un futuro posible donde no estemos tan disociados y vivamos en ciudades tan lejanas de donde la naturaleza parece que la vemos solo por la televisión? Te agradezco muchísimo porque para mí es el epicentro de lo que reactiva todo. Nosotros como especie hemos construido nuestro propio ecosistema, totalmente artificial, nos hemos alejado de ese mundo silvestre, a tal punto que ese alejamiento no solamente es físico, es también intelectual y emocional. Creemos que no formamos parte de la naturaleza. Eso es un error patológico, digamos. Tiene tratamiento psiquiátrico o psicológico, pero nosotros somos parte de. Y algo mucho más importante, la necesitamos. Sin la naturaleza no podemos vivir. Nosotros necesitamos tomar agua, necesitamos suelos fértiles, estabilidad climática, recursos para alimenticios. Entonces, no viene todo del supermercado. Viene de un lugar mucho más, que no está tan lejos, que es la naturaleza. Y todas las ciudades tienen expresiones de naturaleza. La ciudad de Buenos Aires tiene reservas naturales. Entonces, y aquella ciudad que no la tenga, tiene que tener una reserva natural y cultural, de carácter municipal aunque sea. ¿Por qué? Porque es ahí donde los jóvenes y los no jóvenes pueden reencontrarse con ese mundo natural, descubrir o redescubrir que no estamos solos, que compartimos el mundo con 2.200.000 especies aproximadamente, que muchas están amenazadas, pero muchas otras no. Y esas que no están amenazadas las podemos conocer. Y el conocerlas nos sirve también para anclarlo con nuestra identidad. Conocer nuestros paisajes es fundamental para saber quiénes somos. Pero además, cuando sabemos que nos remitimos a las pampas, o al delta de Islas del Paraná, o a los bosques de tala que ya están casi desaparecidos, estamos remitiéndonos a un paisaje que, como a diferencia de lo que es naturaleza, paisaje es naturaleza y cultura. Y si nosotros descubrimos que en esos paisajes están los seres sobrenaturales de la cultura popular argentina, los mitos y las leyendas, que están las plantas medicinales, de lo que esas señoras saben que tal yuyo sirve para curar tal mal, empezamos a descubrir que hay canciones, poesías, que hay símbolos nacionales como la rodocrosita, la piedra nacional, el dorado, pez de interés nacional. En el caso de Buenos Aires, la mariposa bandera argentina y la orquídea del talar, el tala. Pero digo, cuando caminamos, si le pregunto a los chicos en la calle, ¿ustedes pueden reconocer cuál es la mariposa bandera argentina? ¿O la orquídea del talar? Y ahí aparecen los grillos, cric, cric. Por eso es importante tomar contacto con ese mundo natural, porque muchas veces se habla de la educación ambiental y la educación ambiental corre el riesgo de ser algo libresco. Nosotros necesitamos amar la naturaleza, empezar por conjugar el verbo amar in situ, en la naturaleza, conociendo qué estamos viendo, qué estamos hablando, qué tengo que ver yo con todo esto. Las reservas naturales no sirven solamente para sacar de así como un grito desesperado para sacar de la extinción algo. No, no, no. Sirve para que nosotros podamos reencontrarnos con esa naturaleza de la cual formamos parte y ver si podemos ser mejores ciudadanos. Y si yo trabajo en educación, como ustedes, porque esto es un ámbito educativo, es porque creemos que la gente puede cambiar, y puede cambiar para bien. Entonces, esto tiene sentido. Espectacular, Claudio. Mil gracias, y por eso tu trabajo es tan importante. Así que muchísimas gracias por venir al programa a hablar de estos temas. Estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Claudio. No se vayan, enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública Argentina. Seguimos hablando del clima, La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia.